Qué gusto de verdad que usted y yo, donde quiera que se encuentre, podamos estar conectados para recibir un mensaje que siempre llega de manera oportuna a la vida de todos nosotros. Hay un título, como siempre, y el título se llama Enviados. Ahora, ¿quién generalmente es enviado a algo? Bueno, generalmente cuando se envía a alguien, pues se envía a un mensajero. Ese mensajero, ¿qué hace? Pues, como su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Llevar un mensaje. Sígame en esto. Seguramente todos estamos o tenemos una palabra siempre en mente, y es la palabra de ángeles. ¿Y usted sabe cuál es el significado de ángel? ¿Cuál es el significado de los ángeles? Bueno, ángeles significa mensajeros. Un ángel es un mensajero. ¿Por qué? Porque los ángeles son mensajeros del Señor. Dios envía a sus ángeles para darnos a nosotros un mensaje. Por medio de sus ángeles es que nosotros hemos recibido, es que los profetas recibieron, es que el mundo entero ha recibido el mensaje de Dios. Ahora, nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos, hay una doctrina, hay una gran verdad que usted y yo debemos de abrazar, porque es la que sostiene nuestra fe. Esta doctrina es algo que a usted y a mí no se nos debe olvidar jamás, porque de alguna manera es la que nos tiene aquí, de alguna manera es la que nos mantiene unidos, de alguna manera es la que nos mantiene en santidad. Y mire, quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9. Ahora, para llegar a este punto, es importante decirle algo. Jesús en una cruz murió. O sea, Jesús murió. Esa es una gran verdad, esa es una gran noticia para nosotros. ¿Por qué? Porque con su muerte, nuestros pecados fueron perdonados. Pero algo que nos debe de llenar de gran gozo es que al tercer día Él resucitó. Y es a través de esa resurrección que nosotros hemos sido justificados. Y cuando nosotros creemos en esa gran verdad que Jesús murió y resucitó, que Él cargó con nuestro pecado, que Él limpió, borró por completo nuestro pecado, a través de esa fe es que nosotros recibimos, solo por medio de la fe, algo que se llama salvación y vida eterna. Es decir, nosotros hemos sido librados de la condenación de la muerte. Dijeron en los tiempos de mi abuelita, hemos sido librados del infierno. Se lo repito, por medio de ese sacrificio que Jesús hizo, a través de nuestra fe, nosotros hemos sido librados de un juicio que nos lleva al infierno eterno. Nosotros ahora en Cristo, por medio de la fe en Él, tenemos salvación y tenemos vida eterna. Eso es algo que nosotros debemos de tener siempre bien presentes. Entonces, Jesús murió, resucitó, y después de resucitar, Él estuvo un tiempo aquí, aún entre nosotros. Y ya después ascendió al cielo. Bueno, pues en el momento en el que Él asciende al cielo, es cuando está sucediendo esto. Dice, viéndolo ellos, ¿quiénes? Los que estaban ahí, los discípulos. Mire, dice que Jesús fue alzado.
¿Se imagina? Ellos están hablando con Jesús y de repente Jesús es alzado. Y dice, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Y mire lo que estos hombres le dicen a los discípulos. Este mismo Jesús, note, este mismo Jesús, el que está ahí arriba ahorita en la nube, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, y esta es la gran verdad que usted y yo debemos de abrazar, iglesia. Ese mismo Jesús, el que fue a la cruz, el que murió y resucitó, el que hizo milagros, ese mismo Jesús dice que un día regresará. Dice, así como ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, iglesia, usted y yo debemos de tener siempre presente esto, que Jesús va a regresar. Amén. Ahora, la Biblia dice que Él, antes de venir, antes de su segunda venida, físicamente habrá un acontecimiento. Ese acontecimiento se llama el rapto de la iglesia. ¿Qué es el rapto de la iglesia? Jesús no viene aquí, o sea, no baja aquí, pero en una nube a su iglesia. Él nos va, dice la Biblia, que será como un arpazo. Él va a tomar a su iglesia y nos va a recibir en una nube. No sabemos si es la misma nube en la que se fue, en la que lo ocultó, pero en una nube Él nos va a recibir. De pronto un día, en un parpadeo de ojos, la iglesia será tomada por Él. Recuerdo que en una ocasión estaba dando un estudio bíblico a los jóvenes y ese día tocaba hablarles del libro de Apocalipsis. Cuando yo les digo que íbamos a hablar de Apocalipsis, ellos se me quedaron mirando así como con cierto asombro y lo primero que me dicen es, pero pastor, es que Apocalipsis es un libro muy fuerte, hay cosas muy feas ahí. Y entonces yo me sonrío y les digo, jóvenes, eso que ustedes dicen es cierto, pero tranquilos, lo que está escrito ahí, la iglesia de Cristo no lo va a vivir. Esos acontecimientos, esos fenómenos naturales, esos acontecimientos tan feos que van a suceder aquí, esa persecución tan grande, según la Biblia, y yo lo creo, la iglesia no lo va a vivir. Ahora, la Biblia también nos enseña que en el corazón de Dios el anhelo es que todo hombre, toda criatura sea salva. El detalle es que no todos serán salvos. ¿Por qué? Porque la salvación es única y exclusivamente a través de la fe en el sacrificio que yo le comenté hace un ratito. Cuando usted y yo hemos creído que en la cruz Jesús pagó por nuestros pecados, que hemos sido limpiados por medio de ese sacrificio, esa fe es la que nos da, solo a través de la gracia, esa salvación y esa vida eterna. Ahora, quiero compartir con ustedes una historia
que sucede muchos años antes de que Cristo estuviera aquí en la tierra. Todo lo que le acabo de platicar es solamente un preámbulo para la historia que yo le voy a compartir en un momento. Quiero que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 19, versículo 12, por favor. Hay un lugar que está a punto de ser destruido. El nombre de ese lugar es Sodoma y Gomorra. Esto que le voy a leer ahorita es el texto clave para el mensaje que le quiero compartir el día de hoy. Porque llegan dos ángeles a ese lugar. Y llegan precisamente a un lugar donde está un hombre llamado Lot. ¿Quién es Lot? Lot es sobrino de Abraham. Usted y yo sabemos quién es Abraham. Abraham es, la Biblia, en la Biblia usted y yo lo podemos ver como el padre de la fe, un hombre que tuvo una relación, una comunión muy hermosa con Dios, ¿verdad? Y este es su sobrino Lot. Y estos ángeles llegan precisamente a la casa de Lot. Ahora, si Lot es sobrino de Abraham, Lot conoce a Dios. La familia de Lot conoce a Dios. ¿Por qué? Pues porque son familiares directos de Abraham. Entonces llegan estos ángeles, que son ¿qué? Mensajeros, que fueron ¿qué? Enviados. ¿Para qué fueron enviados a la casa de Lot? Bueno, ellos llegaron ahí y le dijeron a Lot: ¿tienes aquí alguno o más? Y estos ángeles se refieren a familia. Ahorita vamos a leer esa parte. Y luego le preguntan: ¿tienes aquí yernos, hijos, hijas? Pues les dice: y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Es decir, el mensaje es: Lot, a toda tu familia y todo lo que tengas, sácalo de este lugar. ¿Por qué? Siguiente versículo. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha ¿qué? Enviado. Ellos fueron enviados directamente de Dios. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Siguiente versículo. Entonces salió Lot. Y mire, fíjese a quiénes son a los primeros que él les habla. ¿De qué les habla? Acerca de la destrucción que va a haber. Primero va con los yernos. Ahora, estos yernos son novios de las hijas. Aún no están casados con ellas. Ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Pero Lot va primero con sus yernos y les habla. Dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas. Aún no las tomaban. Y les dijo: levantaos y salir de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Es decir, ¿cuál era la intención de Lot? Salvar a sus yernos. Los ángeles llegaron y dijeron a Lot: sal de aquí, porque este lugar va a ser destruido, pero venimos a salvarte. Saca a tu familia. Él va con sus yernos y él los quiere salvar. Él quiere que no se mueran esos jóvenes. Y dicen: hey muchachos, salgan de aquí, porque este lugar va a ser destruido por Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, sigue diciendo: mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Oiga, qué impresionante que Lot llega
desesperado, muchachos, por favor levántense, este lugar va a ser destruido. Dios va a destruir este lugar. Vengan con nosotros. Y lo que estos muchachos hacen es burlarse de Lot. Burlarse de Lot. ¿Le parece familiar esto? Que usted quiera que alguien se salve de esa muerte eterna y que de pronto tu familia se burle de ti. Que tú le digas, hey, Dios quiere salvar tu vida. Y la gente lo toma como a juego. Mucha gente piensa que la Biblia es un libro de fábulas. Mucha gente piensa que la Biblia es un libro de cuentos. Estos jóvenes pensaron que era una broma. Estos jóvenes seguramente tomaron a Lot por loco. ¿Y qué fue lo que pasó? Siguiente versículo. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Lot, por favor, apúrate, Lot. Apúrate. Ya no hay tiempo. Y mire lo que ellos decían. Levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Como los yernos no querían ir y no fueron con Lot, finalmente ellos no estaban ahí cuando los ángeles estaban a punto de sacar a la familia. Siguiente versículo. Y deteniéndose él, yo me imagino a Lot desesperado sin saber qué hacer. Pero dice, y deteniéndose él, o sea, Lot, mire, los varones, o sea, los ángeles, asieron de su mano, lo jalaron, y también la mano de su mujer, y la mano de sus 2 hijas. Y cuando yo leo esto, me imagino que así, de la misma manera, es como nosotros, el día del rapto, vamos a ser tomados. Como cuando los ángeles agarraron a Lot y a su familia, y en un segundo lo sacaron de ahí, de esa casa. Dice que asieron de la mano de ellos. Y esta frase me encanta: según la misericordia de Jehová para con él. Iglesia, toda esa ciudad tenía que morir. Todos tenían que morir en esa ciudad. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. Y esa es la misma misericordia que ahora es la que a ti y a mí nos tiene aquí. Esa es la misma misericordia por la que un día tú y yo seremos arrebatados para encontrarnos con Cristo. Ahora, seguramente tú y yo, al igual que Lot, queremos que nuestra familia, que nuestros seres queridos también sean salvos. ¿A cuántos familiares, a cuántos seres queridos tú les has predicado y les has dicho, hey, Cristo va a venir? Y no te quieren escuchar. Se burlan. Mire, hay algo que a los predicadores nos cuesta trabajo muchas veces predicar, pero lo tenemos que hacer porque es la verdad. Muchas personas a veces dicen, ay, pero mi hijo no le hace daño a nadie. Mi hijo es muy bueno. Él cuando sale, él no se pelea con nadie. Es una persona amable, es educada. Él solamente se la pasa en su cuarto viendo videojuegos. Él es una buena persona. Y a veces la gente tiene la idea de que el ser buena persona
es suficiente para poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Y resulta que ese hijo bueno que no le hace daño a nadie, que solamente está en su cuarto viendo videojuegos, resulta que no quiere saber nada de Dios. Y resulta que después decimos, bueno, él más adelante que decida. El que crea en lo que él quiera. Porque al final todos los caminos se llevan a Dios. Y eso no es cierto. Porque hay un solo camino, según la Biblia. Y hay un solo Salvador. Y se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si usted y yo el día de hoy tenemos la fe de que un día nos vamos a encontrar con Cristo, si tú y yo tenemos la fe en la salvación que hemos recibido por gracia, no ha sido porque hemos sido buenos. Esa salvación la hemos recibido solamente por gracia, a través de la fe en Él. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este lugar? Ya sacaron a Lot de esa ciudad, ya lo sacaron de ese lugar. Veamos qué es lo que sigue diciendo esta historia. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. Le dicen a Lot y a su familia, ¿verdad? Pero Lot les dijo, no, yo les ruego, señores míos. Siguiente, por favor. He aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Siguiente. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Es decir, Lot les pide a estos ángeles que le permitan ir a un lugar pequeño, pero que ese lugar no sea destruido. Siguiente. Y entonces le respondieron, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Es decir, dejaron que Lot se quedara en esa ciudad pequeña, y esa ciudad no iba a ser destruida. ¿La que sigue? Y entonces los ángeles le dicen, date prisa, escápate allá, porque nada podrá hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Siguiente. Y mire, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová, y ponga atención en esto, hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Ahí nos detenemos. Bueno, siguiente. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, mire, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Todo fue destruido. Todos fueron destruidos. Y a lo mejor usted y yo pudiéramos pensar, ¿pero qué Dios no es un Dios bueno? ¿Por qué destruyó este lugar? ¿Por qué todos los moradores de aquella tierra murieron? Bueno, no todos. Lot y sus hijas no murieron. Lot y sus hijas no murieron. ¿Por qué? Porque Lot recibió misericordia, la misma que usted y yo hemos recibido. Ahora, aquí hay algo medio interesante. Versículo 24. Dice que ese lugar
que Dios hizo llover. Fíjese cómo fue destruido. Dice que Dios hizo llover sobre aquel lugar azufre y fuego. ¿Y que la Biblia no dice que la condenación eterna será en un lago donde hay fuego y azufre? Qué casualidad que la Biblia de alguna manera nos muestra el infierno como un lugar de fuego y azufre. Pero este lugar fue destruida con fuego y azufre. Ahora, ¿por qué Dios destruiría este lugar? Bueno, tenemos que ir hasta el versículo 1. Y veamos por qué fue destruido este lugar. Llegaron pues los dos ángeles. ¿Se acuerdan los ángeles que llegaron con Lot? Bueno, este es el inicio de la historia. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Y yo lavaré vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguirán su camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Ellos pensaban quedarse en la calle, pero Lot les insistió. Dice, mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo un banquete, y coció panes sin levadura y comieron. Pero mire, esa noche era una noche donde todos estaban comiendo rico, conviviendo, cuando de pronto algo sucede. ¿Qué sucede? Versículo siguiente. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa. ¿Cuál casa? La de Lot. Los hombres de la ciudad. ¿De cuál ciudad? De Sodoma, ¿verdad? Los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Pero oiga, ponga atención en esto. ¿Por qué la Biblia se da el tiempo de describirnos esto que le voy a leer a continuación? Dice que los que se juntaron era desde el más joven hasta el más viejo. ¿Por qué se habrán dado el tiempo de mencionar este dato? Bueno, porque quiere decir que la maldad de ese lugar no solamente estaba en las personas ya mayores, sino que el pecado era practicado desde los más pequeños. Y todos ellos estaban alrededor de la casa de Lot. Siguiente versículo. ¿Por qué estaban ahí? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? ¿Qué varones? Los ángeles. Y mire lo que este pueblo perverso les pide a Lot. Sácalos para que los conozcamos. Ahora, no piense usted que lo que estas personas quieren es que salgan y por favor preséntamelos. Queremos conocerlos. Mire, cuando la Biblia habla de que una persona conoce a otra, en muchos textos de la Biblia se refiere a tener relaciones íntimas con esa persona. Dice la Biblia que Adán conoció a su mujer Eva, pero eso lo habla en un contexto de que Adán tuvo relaciones con Eva. ¿Qué es lo que este pueblo perverso quiere hacer? En este pueblo había una inmoralidad sexual horrible, a tal grado que lo que estos hombres querían hacer con esos ángeles eran tomarlos, violarlos. ¿Se imaginan cuánta maldad?
Siguiente. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Es decir, salió Lot, pero cerró la puerta para que no entraran. Siguiente versículo. Y entonces miren la negociación que quiere hacer Lot con ellos. ¿Hasta dónde llega el temor de Lot para ser capaz de negociar lo que está a punto de negociar? Y entonces Lot les dice a estos hombres perversos: yo les ruego, hermanos míos, que no hagan tan maldad. ¿Se dan cuenta que lo que querían hacer era una maldad? Era algo perverso. Siguiente. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Las novias de sus yernos, ¿verdad? Y entonces le dicen: si quieren, mire, yo las saco aquí afuera y hagan con ella lo que bien les parezca. Solamente que a estos varones no les hagan nada, porque ellos han venido a la sombra de mi tejado, como diciendo: ellos son mis invitados. Pero Lot sabía que estos hombres eran unos ángeles, ¿verdad? Siguiente versículo. Entonces los varones alargaron la mano y metieron uno antes, creo que nos brincamos. Entonces el pueblo, mire cómo le responde a Lot: quita allá. Y añadieron: vino ese extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Ya ve que en el versículo anterior dijo que Lot había salido y él se puso para cubrir la puerta para que no entrara. Pues estos hombres empezaron a golpearlo. Ahora Lot está golpeado y los hombres quieren romper la puerta para entrar con violencia y tomar a estos hombres. Siguiente versículo. Entonces los varones alargaron la mano. ¿Qué varones? Los ángeles. Y metieron a Lot a la casa con ellos y cerraron la puerta. ¿Sabe? El peor error del ser humano es querer pelear con Dios. Mire lo que pasa a continuación. Versículo 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y es aquí con el versículo que comenzamos hace un rato. ¿Se acuerdan? Cuando entonces estos ángeles le preguntan a Lot: ¿hay algún familiar más aquí? Pero esa pregunta lo hacen porque estos ángeles saben lo que va a suceder a continuación. Que esa ciudad, a causa de la maldad, a causa del pecado, va a ser destruido. Pero ellos han sido enviados a ese hogar para salvar a esa familia. Estos mensajeros fueron ahí para decir: salgan de aquí, porque este lugar será destruido. Iglesia, cuando usted y yo leemos esta historia, lo primero que puede venir a nuestra mente es: pero qué perversidad había en ese tiempo, en ese lugar. La pregunta es: ¿no será que en los tiempos que vivimos el mundo está viviendo lo mismo? ¿No será que el mundo en el que vivimos, la inmoralidad, la perversidad, ha alcanzado niveles pero tan altos? La Biblia dice que había gente perversa y mala. Por lo tanto, también había personas que habían sido víctimas de esos perversos. Ellos clamaban a Dios por justicia y Dios escuchó a esas personas afligidas. Y por eso mandó destruir ese lugar. Pero cuántas, de pronto, qué horrible es escuchar las noticias hoy en día. Qué horrible cuando escuchamos cómo dentro de la misma familia hay personas que tocan a sus hijos.
¿Cómo podemos ver en la gente, allá afuera en las calles, gente haciendo marchas? Hoy la gente festeja la inmoralidad allá afuera. De alguna manera estamos viviendo en un mundo que vive como se vivía en aquel tiempo, iglesia. Y tal vez usted y yo estamos orando para vivir en un mundo mejor, o en un país donde podamos tener menos maldad. Lo cierto es que la Biblia dice que la maldad irá aumentando. Gloria a Dios. Que muchas personas hoy, muchas familias traen a sus hijos desde muy pequeños para que conozcan el Evangelio. Porque ¿qué es lo que van a vivir nuestras generaciones? Lo que usted y yo vemos hoy en día es algo que antes no se veía. Y para lo que ahorita todavía es perverso, años más adelante para ellos será lo más normal. La maldad irá aumentando. El pecado irá aumentando. Y de pronto empezará a suceder lo que la Biblia nos anuncia. Acontecimientos muy feos. Pero de esos acontecimientos, Cristo nos vendrá a rescatar. A nosotros, su iglesia, para que no pasemos por ella. Esos ángeles, esos mensajeros, fueron a rescatar a esa familia. ¿De qué? De la destrucción. Y a eso vino Cristo, a rescatarnos a ti y a mí de la destrucción eterna. Así como Lot y sus hijas pudieran ser salvos por misericordia, así la misericordia de Dios ha llegado a la vida de cada uno de nosotros. Y de la misma manera en la que ellos fueron rescatados, también, iglesia, tú y yo debemos de tener la seguridad que de la misma manera seremos rescatados. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Pero déselo fuerte, iglesia, déselo fuerte. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Que de alguna manera, así como esos ángeles fueron a darle el mensaje a Lot, queriendo que tanto Lot como su familia fuera salva, hoy en este momento me toca a mí ser un mensajero para decirles a ustedes: de lo que ha de venir, pero que hay un Salvador. Y sabe, muchas personas seguramente no van a creer. Muchas personas se siguen burlando de lo que nosotros predicamos. Mucha gente sigue incrédula. Mucha gente sigue pensando que la Biblia es una fábula. Es decir, muchas personas siguen todavía con una actitud como la que tuvieron los yernos de Lot. Pero cuando esa ciudad fue destruida, ¿qué pasó con esas personas que se burlaron? ¿Qué pasó con esos jóvenes? ¿Qué pasó con esos yernos? Ellos fueron destruidos también por no creer. Ellos fueron destruidos por burlarse. Pero Lot creyó y la misericordia de Dios lo alcanzó. Hoy me toca a mí ser como uno de esos ángeles para yo predicarle a usted el evangelio de la salvación. Pero saliendo de aquí le toca a usted. Es decir, Dios no solamente me ha enviado a mí, Dios me ha enviado a mí
para predicar el evangelio de la salvación, pero también te ha enviado a ti. De alguna manera, tú y yo también somos ángeles del Señor. ¿Por qué? Porque somos mensajeros de Él. Y hemos sido enviados para dar ¿qué mensaje? El mensaje de la salvación. Algunos, como los yernos de Lot, se burlarán de ti, pero otros van a creer. La buena noticia es que los que crean, al igual que Lot, se salvarán. Ahora, a lo mejor usted está preocupado porque ese ser querido, ese familiar, ha tenido la actitud como la de estos yernos, como la de estos jóvenes. A lo mejor se han burlado de ti, a lo mejor no han creído. A lo mejor hay alguien en tu casa por quien te has cansado de orar para que reciba el evangelio. Pero hay algo que tengo que decirte. Por muchos años la gente quiso compartirme, quiso mostrarme a Cristo. Y yo muchas veces me comporté como los yernos de Lot. Esas personas que me hablaban del evangelio, yo me burlaba de ellos. Oiga, yo les decía de groserías a los pastores de mis amigos sin conocerlos. En algún tiempo yo también fui como ellos. Pero la misericordia de Dios me alcanzó. Lo que quiero decirte, iglesia, es no dejes de orar por ellos. No dejes de invitarlos. Y a todos aquellos a los que tú les puedas hablar de Cristo, ese es el tiempo de decirles: amigos, falta poco para que Cristo regrese. Ya no hay tiempo. Y a lo mejor la gente te va a tomar por loco y te va a decir: eso vienen predicando desde los tiempos de mi abuelita y Cristo no ha venido. No le creyeron a Lot. Algunos no te creerán a ti, pero tú y yo hemos creído, y sigamos orando para que muchos otros nos sigan creyendo. ¿Cuántos dicen amén? Le damos fuerte el aplauso al Señor. Déselo fuerte, fuerte, porque es para Dios.